área de oncología en el Hospital Médica Sur, la radioterapia en cáncer inflamatorio de mama con un enfoque en dosis y técnicas de radiación por la doctora Cristian Flores, quien es la jefa de radioterapia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y los marcadores moleculares en cáncer inflamatorio por la doctora Claudia Caro Sánchez, quien trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Este año particularmente hubo muchísimas publicaciones acerca del cáncer inflamatorio de mama y esa, además de muchas otras razones que vamos a ir viendo en las pláticas, fue una de las razones por las que elegimos este tema. Por ejemplo, esta revisión acerca del cáncer inflamatorio de mama, en el cual explican desde cómo se debe diagnosticar, cómo se debe tratar, qué va primero, qué va después y algunos casos interesantes. El punto de vista personal de la doctora Wendy Woodward, quien trabaja ahora en una clínica especial para cáncer inflamatorio que abrieron en el MD Anderson. También tenemos los resultados del NCCN, en el cual también estudiaron a muchos pacientes, más de 3,000 en este estudio, y además en Alemania se abrieron unas guías para tratar a los pacientes con cáncer de mama localmente avanzado y también con cáncer inflamatorio. Y esta última diapositiva acerca de las publicaciones que tuvimos este año es el punto de vista del patólogo. Es casi inconfundible que nosotros podemos diagnosticar esta parte de radiología e imagen, no vamos a tocarla, sin embargo podemos ver en estas diferentes vistas que es casi inconfundible una piel gruesa, que en la mastografía podemos realmente ver estas lesiones que no se palpan, porque generalmente el cáncer inflamatorio, su diagnóstico es clínico en la piel. En el ultrasonido podemos ver adenopatías que tampoco no necesariamente pueden ser palpables. La resonancia nos ayuda mucho tanto para nódulos que pueden estar profundos como para una piel engrosada. El ultrasonido para ver, como ya dijimos, esta piel engrosada y los estudios de patología que vamos a ver pronto. Entonces, como les decía, el cáncer inflamatorio realmente es raro, por suerte, pero forma parte de alrededor del 2 al 4% de los casos de cáncer y su mal pronóstico se refiere a que casi el 10% de la mortalidad anual del cáncer de mama se debe a esta enfermedad en Estados Unidos. Como sabemos, se presenta en una forma rápidamente progresiva, con cambios en la piel, particularmente enrojecimiento o eritema y edema, que puede cambiar hasta colores violáceos y cafés. Y además vamos a encontrar la típica piel de naranja por una prominencia de folículos pilosos dérmicos y el hallazgo de linfangiogénesis. En uno de estos artículos que les presenté previamente, me pareció interesante que conociéramos los factores de riesgo para el cáncer de mama inflamatorio, que sabemos que se diagnostica en una edad temprana, con una etapa premenopáusica. Las mujeres de raza negra son más susceptibles, el estado socioeconómico bajo y las pacientes obesas. Estos son algunos de los blancos moleculares para enfermedad inflamatoria de la mama, que también los vamos a ver próximamente en las pláticas, y pueden ver ustedes toda la gama que ahora podemos utilizar como arma terapéutica. Y por último, les quiero mostrar la diferencia de la sobrevivencia y la posibilidad de metástasis en tumores que no sean carcinoma inflamatorio contra los que sí son, a pesar de que sean cáncer localmente avanzado. Y en el artículo de NCCN nos indican muy bien que en la etapa 3, a los 5 años, tenemos una sobrevivencia de 54%, a los 10 años de 41%, con una sobrevivencia media de 66 meses. Pero pueden ver que después de un tratamiento multimodal, dándoles con todo, realmente no es un aumento muy grande en la sobrevivencia, 62, 47 y 107 meses. Sin embargo, en la etapa 4 todavía la tenemos muy poco favorecida con los tratamientos, solo el 28%, el 18 a 10 años y 26 meses de sobrevivencia. Entonces, con esto vamos a dar paso a la sesión de este jueves con el doctor Motola, por favor.
Bueno, muy buenas noches a todos. Agradezco mucho su asistencia y agradezco mucho a la doctora Poitevin la invitación. Para mí, investigar un poquito más acerca del cáncer de mama inflamatorio fue muy interesante por todo lo nuevo y lo novedoso que hay acerca de este tema. Y para poder definir qué es el cáncer de mama inflamatorio, pues podemos dividirlo en dos definiciones, ¿no? Una definición que es la definición del TNM, del AJCC del 2010, donde nos dice que tiene que haber un eritema difuso y edema de la piel que involucre por lo menos 1/3 o más de la extensión de la piel de la mama, y lo que nos dice la JCC es que el diagnóstico debe de ser clínico. Sin embargo, si uno se fija, cuando se juntaron los expertos, hicieron un consenso internacional de tratamiento diagnóstico de cáncer de mama, lo que nos dicen ellos es que, bueno, los criterios diagnósticos del cáncer de mama inflamatorio va a ser un desarrollo rápido de eritema e hipertermia en piel de mama sin nódulo palpable o con nódulo palpable. Puede haber un desarrollo de la enfermedad en no más de 6 meses, un eritema que involucre por lo menos 1/3 del total de la mama, y bueno, ellos sí nos dicen que debe de haber una confirmación patológica, ¿no? Nosotros tomamos la parte clínica hoy en día, pero bueno, obviamente pues necesitamos saber que haya una confirmación patológica de que realmente existe un carcinoma invasor. El cáncer de mama inflamatorio tiene algunas características biológicas que lo hacen ser rápidamente progresivo y con un potencial metastásico alto, principalmente por ser altamente angiogénico y altamente angioinvasor. Aquí podemos ver en estas gráficas cómo la supervivencia global de una paciente que tiene cáncer de mama inflamatorio va a ser menor a la que habitualmente vemos en las pacientes con cáncer de mama, y el riesgo a la progresión a los 2 años del diagnóstico pues va a ser bastante importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en las pacientes que llegan a tener cáncer de mama inflamatorio es la edad al diagnóstico. Habitualmente estas pacientes llegan a tener 10 años menos que las pacientes que tienen un cáncer de mama no inflamatorio. Hoy en día sabemos que en México inclusive nosotros diagnosticamos el cáncer de mama 10 años menos que lo que se diagnostica en otros países como en Estados Unidos. Sin embargo, aparentemente el cáncer de mama inflamatorio, aunque todavía no viene estudiado en nuestro país, parece que se diagnostica todavía en pacientes más jóvenes. Las características moleculares del cáncer de mama inflamatorio, bueno, pues lo más importante es saber que tienen varios genes que aumentan su potencial de invasión, aumenta su potencial de proliferación, y también van a aumentar su potencial de metástasis. Y aunque existan carcinomas de mama inflamatorios que son receptores de estrógeno positivos y que aparentemente estos pudieran tener un buen pronóstico, sabemos que los pacientes que tienen receptores de estrógeno positivos y carcinoma inflamatorio van a tener un peor pronóstico que en los pacientes que tienen un carcinoma no inflamatorio. Acerca de los biomarcadores que se han estudiado para el cáncer de mama inflamatorio, bueno, tenemos este estudio de la doctora Angulo, del MD Anderson, donde vio cuál era la supervivencia de los pacientes que expresaban P53 en el tumor, que tenían una supervivencia de 44% a 5 años versus 54% con los que no lo expresaban. También se estudió estos dos receptores de quimiosinas, que son el CXCR4 y CCR7, donde también vieron que la expresión impactaba de manera importante en la supervivencia. Aquí vemos 42 versus 24% a 5 años, 41 versus 20% a 5 años, y también el receptor del factor de crecimiento epidérmico también impacta en la supervivencia, ¿no? 54% de supervivencia global mediana versus 37 meses. Esta expresión de esta proteína también por medio de inmunohistoquímica también ha demostrado que disminuye de manera importante la supervivencia en los pacientes que tienen este tipo de carcinomas. Ahora, aunque sabemos y se han estudiado muchos blancos terapéuticos en el tratamiento y en la progresión de este tipo de enfermedades, hoy en día el tratamiento debe de ser el tratamiento estándar: quimioterapia neoadyuvante, cirugía y radioterapia. Esto es importantísimo, ya que este estudio nos demostró que si nosotros emitíamos
cualquiera de estos pasos en el tratamiento del carcinoma de mama inflamatorio, pues la supervivencia, como pueden ver en esta gráfica, pues era peor que los pacientes que realmente recibieron un tratamiento trimodal, ¿no? Es por eso que todos los pacientes deben de pasar por quimioterapia neoadyuvante, tratamiento quirúrgico y radioterapia. ¿Y cuál es la meta a alcanzar en los pacientes con cáncer de mama inflamatorio en cuestión de quimioterapia neoadyuvante? Bueno, sin duda, la respuesta patológica completa. No es suficiente la respuesta clínica completa, que obviamente nos ayuda, pero es muy importante la respuesta patológica completa. Aquí podemos ver en este estudio cómo la gráfica nos muestra que la mediana de supervivencia global en los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa fue de 10.3 años en contra de una respuesta parcial de 6.27 años y los pacientes que no tuvieron respuesta de 2.86 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la quimioterapia. La quimioterapia en realidad como tal, el tratamiento citotóxico de los pacientes, de las pacientes con cáncer de mama inflamatorio, no debe de ser diferente de las pacientes que tienen un cáncer de mama localmente avanzado, ¿no? Deben de pasar por la fase de los antracíclicos y por la fase de los taxanos, que en realidad es lo que nos va a dar respuestas globales más importantes. Aquí vemos estos dos estudios de cáncer de mama inflamatorio, como las respuestas globales son del 81% cuando se da FEC más taxanos o FAC más taxanos, 82%, a comparación de los pacientes que únicamente recibieron la fase de antracíclicos, por ejemplo. La experiencia del MD Anderson de antracíclicos más taxanos en pacientes con cáncer de mama inflamatorio lo demostraron en este estudio donde se evaluó el carcinoma de mama inflamatorio de los pacientes que fueron ingresados a estos dos estudios. Aquí podemos ver el primer estudio, que fue un grupo de entre 1973 y 1993, y el grupo 2 de 1994 al 2000, donde realmente ya se utilizaba el taxano como un tratamiento estándar. Y podemos ver la respuesta objetiva de 82 versus 74% y una respuesta patológica completa de 25 contra 10%, con una P estadísticamente significativa en los pacientes que recibieron taxanos y antracíclicos. Ahora, ¿qué hay de la quimioterapia a alta dosis? Ha habido algunos estudios que han intentado dar quimioterapia a alta dosis. Este es un estudio viejito. Al final estos son dos estudios un poquito más viejitos. Al final les voy a enseñar un estudio un poquito más reciente, donde aparentemente en pacientes que tenían enfermedad inflamatoria de la mama, llegaban a tener mejores resultados al momento de dar quimioterapia a alta dosis y rescate con células hematopoyéticas, ¿no? Supervivencia global de 68% a 5 años y una supervivencia global de 52 meses en pacientes con cáncer de mama inflamatorio. Sin embargo, pues obviamente esto hoy en día no es un estándar de tratamiento y únicamente está en estudios clínicos. Bueno, ¿qué hacer con las pacientes que son HER2 positivos? Sabemos que el receptor HER2 tiene una parte extracelular, donde existen varios medicamentos que actúan a ese nivel, el trastuzumab, el más viejito, el pertuzumab y el TDM1, y la parte intracelular, donde actúan los inhibidores de tirosinosinasa, como el lapatinib. Y bueno, si nosotros vemos realmente en la parte de carcinoma inflamatorio localmente avanzado, cómo el agregar, obviamente, estos medicamentos al medicamento o a la terapia citotóxica habitual, cómo han aumentado de manera importante la supervivencia, pero también han aumentado de manera importante las respuestas patológicas completas. Aquí vemos dos estudios que seguramente muchos de ustedes ya conocen, uno es el NeoSphere y otro es el NeoAlto. Los dos estudios nos muestran cuáles son las respuestas de los pacientes que reciben combinaciones de medicamentos anti-HER2 junto con quimioterapia. Aquí les muestro el estudio NeoAlto. Desafortunadamente este estudio, aunque es un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad localmente avanzada, en este estudio se excluyeron los pacientes que tenían cáncer de mama inflamatorio. Y aquí vemos que la combinación de un inhibidor de tirosinosinasa junto con el trastuzumab y junto con medicamento citotóxico nos aumentaba el porcentaje de respuesta de manera muy importante, ¿no? Hasta más o menos un 47% de respuesta patológica completa. El estudio NeoSphere que nos muestra cuál es la actividad del pertuzumab
con trastuzumab y con taxanos juntos. Obviamente tiene 4 brazos. En este, como pueden ver, sí incluyeron a los pacientes con cáncer de mama inflamatorio. Los objetivos primarios de este estudio, bueno, pues fueron la respuesta patológica completa. Esto es muy importante. Y bueno, aquí vemos los 4 brazos que se utilizaron en este estudio. Lo importante para nosotros es ver cómo la combinación de medicamentos contra el HER2 aumentaban la respuesta patológica completa de manera muy significativa, ¿no? Hasta 45.8% de los pacientes llegaron a tener una respuesta patológica completa. Ahora, ¿qué hay que hacer con los pacientes que tienen un cáncer de mama triple negativo? Sabemos que los tumores de mama triple negativos, si llegan a ser de tipo basaloide, van a tener mal pronóstico. Inclusive los que no son de tipo basaloide y son triple negativos también son de mal pronóstico. Intrínsecamente son más agresivos desde el punto de vista biológico. La mayoría de los cánceres de mama de portadoras de mutaciones BRCA son de tipo basaloide, y ahorita vamos a ver en ese grupo de pacientes cómo ha habido algunos estudios en particular para ese tipo de pacientes. Obviamente van a tener menos opciones de tratamiento, no vamos a tener una terapia como tal molecular dirigida. Son sensibles a quimioterapia, pues son a lo único que llegan a ser sensibles, y llegan a tener mayor índice de respuestas patológicas completas, aunque sabemos que de por sí estos pacientes van a tener peor pronóstico. Aquí vemos cómo en pacientes que recibieron taxanos y antracíclicos, principalmente en los pacientes que tenían un cáncer de mama basaloide, llegaban a tener respuestas patológicas completas bastante importantes. Esto nos hace pensar que los pacientes con tumores triple negativos son sensibles a quimioterapia, van a tener buenas respuestas patológicas completas. Sin embargo, cuando uno ve la supervivencia libre de enfermedad a distancia, podemos ver cómo este tipo de tumores de todos modos llegan a tener peor pronóstico que los tumores luminal A o luminal B. En los triple negativos, bueno, ¿cuál es el impacto de la respuesta patológica completa? Obviamente estos pacientes pues, van a tener mejor pronóstico, sin embargo, no van a llegar a tener un pronóstico tan bueno como los pacientes que tienen tumores luminal A o luminal B. Ahora, ¿cuál es la función de los platinos en la parte neoadyuvante de los tumores que tienen, de los tumores triple negativos? Bueno, tenemos algunos estudios que sugieren que el platino llega a tener mayores tasas de respuesta objetiva y mayores tasas de respuesta patológica completa. Es un poquito controversial en realidad el agregar platinos a los pacientes con triple negativos, porque sabemos que los platinos aumentan de forma importante la toxicidad, principalmente hematológica. Sin embargo, en varios centros, yo donde estoy, sí intentamos utilizar los platinos principalmente en las pacientes que tienen tumores localmente avanzados o tumores inflamatorios. Y aquí vemos las respuestas patológicas completas cuando se agregaba platino e inclusive cuando se agrega un antiangiogénico como bevacizumab, cómo aumenta la respuesta patológica completa hasta a un 60%. Y en las pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo con mutaciones BRCA, obviamente estas pacientes han sido estudiados el agregar platinos por su mecanismo de acción y por la actividad del BRCA1. Y bueno, en estas pacientes obviamente es muy variable los estudios, son estudios chiquitos donde podemos ver respuestas patológicas importantes y esto se debe de seguir estudiando. Ahora, ¿qué hay acerca de la quimio y radioterapia? Obviamente no me voy a meter a la parte de radioterapia, más bien voy a hablar de la quimioterapia radiosensibilizadora. Sabemos que la quimio-radioterapia concomitante ha sido el estándar de tratamiento en muchos tumores sólidos localmente avanzados, y aquí vemos varios ejemplos, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer esofágico, cáncer de cabeza y cuello, y bueno, se pensó que por qué no pudiera ser útil en pacientes con cáncer de mama localmente avanzados o con cáncer de mama inflamatorios. Aquí vemos uno de los primeros estudios donde se estudió en primera línea
se dio 5-FU a la dosis que ven ahí, con vinorelbine, y aparte se le dio concomitantemente radioterapia 5 grays a mama y 46 grays a ganglios de mamaria interna, supraclaviculares e infraclaviculares. Las respuestas patológicas completas pues no fueron tan buenas como nosotros quisiéramos, ¿no? Únicamente fue de un 27%. Este estudio para mí es un estudio muy importante, ya que intentaron utilizar la quimio-radioterapia concomitante en pacientes que no habían respondido bien al tratamiento de quimioterapia de primera línea. Entonces, estamos hablando de una segunda línea de tratamiento. En este estudio se utilizó radioterapia 50 grays con capecitabina 850 miligramos por metro cada 12 horas por 14 días, cada 3 semanas, por 4 ciclos. En este estudio se incluyeron 28 pacientes y tampoco las respuestas patológicas fueron tan buenas como nosotros hubiéramos querido. Nada más uno con respuesta patológica completa y 3 pacientes con respuesta patológica casi completa. De aquí fue que se pensó que a lo mejor el 5-FU no era el mejor medicamento radiosensibilizador por la actividad que tiene en cáncer de mama. Y es por eso que se han intentado utilizar otros medicamentos como el paclitaxel, principalmente, con aparentes buenas respuestas patológicas completas, 34%, algunos dicen tasas de respuesta del 89%, pero bueno, esto sigue en estudio y pudiera ser una opción de tratamiento en los pacientes que no respondan a un tratamiento de primera línea. Ahora, ¿cuáles son las nuevas estrategias? Quiero mostrarles esta gráfica donde se estudió en cáncer de mama inflamatorio todas las mutaciones y alteraciones genéticas en diversas proteínas importantes en la proliferación, desarrollo, metástasis de las pacientes que tienen cáncer de mama. Y bueno, ahí tenemos todos los probables blancos moleculares que podemos tener, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, bloqueamos un blanco molecular y por otra vía se puede reactivar. Aquí vemos las que han sido un poquito más estudiados y que en algunos ya llegamos a tener tratamientos moleculares dirigidos, todavía en estudio, todavía no hay nada claro, pero bueno, ahí tenemos los posibles blancos moleculares que podemos utilizar. Un estudio muy interesante que salió este año es este estudio donde se utilizaron dosis intensas de quimioterapia neoadyuvante en pacientes que tenían cáncer de mama inflamatorio. Y bueno, aquí vean la dosis de pirubicina, son 150 miligramos por metro, con 4 gramos por metro de ciclofosfamida, es una dosis bastante importante. Obviamente estos pacientes pasaban por un soporte hematológico con trasplante de médula ósea. Las respuestas patológicas completas bastante interesantes, de 71%. Y bueno, en este estudio también se vio si darle una adyuvancia con 5-FU tenía algún beneficio, y no hubo beneficio en darles esta adyuvancia. En cáncer de mama inflamatorio, al ser un tumor altamente angiogénico, se piensa que la combinación de trastuzumab y bevacizumab de manera neoadyuvante pudiera ser una opción de tratamiento, y aquí vemos respuestas patológicas completas bastante interesantes, del 63% al combinar estos dos medicamentos. Otro antiangiogénico nuevo, nuevo entre comillas, porque está estudiado desde hace aproximadamente 10 años y todavía no ha tenido el auge como tal para salir en un estudio clínico importante, pero es el Cemaxanib. En este estudio se utilizó en 21 pacientes con cáncer de mama inflamatorio, combinado con doxorubicina cada 3 semanas y este medicamento de manera semanal. 19 pacientes tuvieron respuesta, con una supervivencia libre de recurrencia de 31 meses. Y bueno, obviamente en los pacientes triple negativos ha sido estudiado también la actividad de los inhibidores de la PARP, como el Beliparib, donde también en los pacientes que llegaron a recibir este medicamento llegamos a tener respuestas patológicas completas hasta del 69%. El cáncer de mama inflamatorio hoy en día se trata como el cáncer de mama localmente avanzado. Hay que esperar muchos estudios para ver realmente qué modificaciones podemos hacer en estos pacientes para que la supervivencia sea mejor. Y bueno, esperemos que este año tengamos un poquito más de novedades y no sigamos teniendo estas respuestas que no son tan importantes. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Como parte del programa, pues vamos a analizar la información que existe sobre cáncer inflamatorio en la parte que a radioterapia corresponde. Sabemos que es una entidad muy agresiva y que aún con todo el armamentarium terapéutico que hay disponible para la mayoría de todos los cánceres, hasta la fecha, a pesar de utilizar tanto cirugía como quimioterapia y radioterapia, no hemos logrado las respuestas que uno desearía para poder ayudar a nuestros pacientes. Hasta la fecha sabemos del cáncer inflamatorio varias cosas, que no puede ser tratado con cirugía solamente, porque la supervivencia de nuestras pacientes será inferior a 20 meses y a 5 años, pues menos del 5% están vivas. Que tampoco puede tratarse solamente con cirugía más radiación, porque la supervivencia, pues a lo mucho, es de 24 meses y eso dependiendo de la etapa inicial de la paciente. Y tampoco puede tratarse con radioterapia como única modalidad, porque el control local que tendríamos sería del 50% y una supervivencia a 5 años tan baja como del 10%. Algo importante aquí a destacar es que a partir del año 1985 es que empezó el auge de los estudios en cáncer de mama, sobre todo inflamatorio. El MD Anderson es pionero en el tratamiento de esta enfermedad y en un estudio piloto demostró por primera vez que la radioterapia hiperfraccionada mejoraba el control local de un 54 hasta un 73%. A partir de ahí y desde esos años sabemos que los pacientes con cáncer de mama inflamatorio de preferencia deben tratarse con escalamiento de dosis e hiperfraccionamiento que vamos a ver posteriormente. Y el Instituto Gustave Roussy fue pionero en 1985 en demostrar que la quimioradioterapia es superior a la radioterapia sola para ofrecer una modalidad de utilidad para las pacientes con esta enfermedad. Uno de los datos que tenemos que analizar de la literatura cuando tomamos la decisión de tratamiento en una paciente es el momento ideal para mandar radioterapia a nuestros pacientes. Sabemos que hay desde radioterapia preoperatoria hasta radioterapia adyuvante, pero tenemos que entender cómo fue que se fueron dando estas modalidades para decidir cuál es el mejor tratamiento. En cuanto a radioterapia radical, pues sabemos que radical hablamos al tratamiento que no va a llevar cirugía, que los pacientes se van a quedar únicamente con quimioterapia y con radioterapia, y aquí tienen los estudios más importantes que han estudiado este tema. Y lo más importante decir aquí es que en 1980 más o menos pues empezó el boom por empezar a ver que los hiperfraccionamientos eran lo ideal. Como podemos ver, había pacientes que iban hasta 70 Grays, hay otros estudios publicados que llevaban hasta 90 Grays y todo era dependiendo de las zonas ganglionares que estuvieran afectadas. El control local, como ustedes pueden ver, era desde un 54% en las pacientes que tenían un fraccionamiento convencional a 50 Grays hasta un 73% 2 veces al día, que es como actualmente debería de tratarse. Si bien sabemos que la radioterapia radical pudiera ser una opción terapéutica para nuestros pacientes, a toda costa debemos de tratar llevarlas a la opción quirúrgica. Esa es la finalidad que tenemos todos nosotros. Estos son los estudios más importantes, pero aún así vemos que las respuestas pues no son tan magníficas como uno quisiera, por eso es que se intentaron algunos otros ensayos. La radioterapia preoperatoria es otra modalidad y aunque sabemos que la radioterapia radical no está tan bien estudiada en estas pacientes, pues la radioterapia preoperatoria mucho menos, pero por lo menos en pacientes de nuestro país, en quienes las etapas clínicas son más avanzadas, sabemos que pues es una modalidad en muchas ocasiones, sobre todo porque no siempre podemos hacer que con solo quimioterapia las pacientes puedan entrar a quirófano. Estas son las series más importantes reportadas hasta el momento. Creo que la más grande a discutir aquí es la del año 2006, recientemente publicada, en donde, como podemos ver, se trató a los pacientes con quimioterapia concomitante, un esquema de 71 Grays, pero se dieron 2 Grays por día en un fraccionamiento convencional, y el control local de las pacientes, pues no fue muy bueno, fue de 33.3%, como pueden ver, y algo que habría que comparar es que, si bien vemos con una serie anterior que se dio con hiperfraccionamiento, pues el número de pacientes de las otras series, pues 31 y 7, 16 y 13,
Aunque podemos ver que hubo un control local de 92% en las que se trataron con hiperfraccionamiento, pues no es la muestra ideal para poder tomar una decisión terapéutica. Entonces, es por eso que, aunque la radioterapia preoperatoria en ocasiones se utiliza en las pacientes con cáncer de mama inflamatorio, no es lo ideal. En lo que tenemos mucho más experiencia es en la radioterapia adyuvante y posteriormente pues el escalamiento de dosis. Llamamos escalamiento, con todos los que somos oncólogos aquí sabemos que es a partir de la dosis estándar que ya se ha establecido, que en este caso son 50 grays para un cáncer de mama mastectomizado, pues dar un boost o una sobreimpresión de tratamiento que lleve a la paciente a una dosis mucho mayor. Hasta ahorita sabemos que 66 grays es la dosis ideal para estos pacientes, pero que no todas las pacientes son candidatas a un hiperfraccionamiento y tampoco a un escalamiento de dosis. Esta es una de las tablas que incluye todos los estudios que hasta el momento se han publicado y que tienen pues el mayor número de pacientes y la metodología ideal para poder ser presentado ante ustedes. Y como podemos ver, distintas universidades, desde el MD Anderson, Mayo, etcétera, podemos ver que se ha dado hasta 66 grays, llegando así a un fraccionamiento completo. De todos estos estudios, me gustaría hacer énfasis en uno de ellos, creo que es el más importante, en el cual se trataron a 192 pacientes, en donde me gustaría mencionar que con un seguimiento de 240 meses, el fraccionamiento que ha comprobado tener mejores respuestas es el siguiente. Es una dosis total de 66 grays, pero no es el fraccionamiento que todos conocemos, sino que es 1.5 grays 2 veces al día hasta llegar a 51 grays y posteriormente se da un boost de 15 grays, al igual con 1.5 grays por fracción 2 veces al día. Si nosotros comparamos los pacientes que se trataron de manera normal, pues la mayoría de los pacientes que completaron el tratamiento, independientemente de la toxicidad causada por la radioterapia, tuvieron una mejor supervivencia global, control ocorregional y supervivencia libre de metástasis que las pacientes que no toleraron el tratamiento. Entonces, ¿qué pacientes de las que toleraron el tratamiento fueron las que se beneficiaron del escalamiento? Pues bien, vamos a ofrecer escalamiento a 66 grays, aquellas pacientes que hayan tenido pobre respuesta a la quimioterapia no adyuvante, aquellos que hayan tenido márgenes cercanos o márgenes positivos y aquellas pacientes que tengan menos de 45 años de edad. Como pueden ver ustedes aquí, si vemos la diferencia entre la dosis, acá arriba dice 60, acá abajo dice 66, pues los pacientes que tuvieron 66 grays de tratamiento tienen una mejor respuesta al tratamiento con esta dosis de radioterapia que los que se quedaron solamente en 60 grays. Recurren más a los pacientes que dejamos nosotros con una dosis inferior a 60 grays y es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque está creciendo la población de mujeres jóvenes con este tipo de cáncer tan agresivo. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a técnicas de irradiación? Pues no ha cambiado mucho, pero hay algunos datos que tenemos que recalcar, sobre todo para los que tratamos a estas pacientes. Para el radiooncólogo es imprescindible que antes de que el cirujano y que el oncólogo también valoren a la paciente y que incluso valoren la quimioterapia, nosotros tenemos que ver a la paciente, sobre todo porque hay que analizar el campo de irradiación, precisamente para no ir a dar un campo de radioterapia sobre la enfermedad residual después de la quimioterapia. Se dice que de preferencia deberíamos tomar fotografías del antes y el después y sobre todo pues el PET-CT y la tomografía son de una ayuda sin igual para nosotros, principalmente para poder definir campo de radiación. El bolus en radioterapia es una técnica especial que, si bien no se conoce mucho, nosotros lo utilizamos demasiado, sobre todo en pacientes mastectomizadas. Es un material equivalente al tejido humano que tiene la finalidad de llevar la dosis hacia la superficie de la persona. Nosotros lo usamos mucho en cánceres de piel y sobre todo en superficies irregulares en donde sabemos que pudiera haber mayor toxicidad con radioterapia, pero específicamente en cáncer de mama inflamatorio lo utilizamos para poder irradiar perfectamente bien la piel y precisamente causar un eritema que va a ocasionar descamación y esto va a aumentar la respuesta terapéutica. Teniendo esto en cuenta, les quiero mostrar las imágenes de la misma paciente que vimos en la diapositiva anterior, antes y después del tratamiento. Esta paciente pues tiene la toxicidad, como pueden ver, la atrofia, son pacientes pues tratadas de nuestro instituto, en donde como podemos ver, un año después que ha recurrido,
aunque la paciente fue tratada con bolus y fue tratada de la manera adecuada, pues si no respetamos nosotros los límites iniciales del campo de presentación, más bien de la enfermedad, pues difícilmente vamos a poder tener un control local. Y tomemos en cuenta que estas pacientes pueden evolucionar a un tórax en coraza muy rápidamente. Entonces, algo que tenemos que revisar siempre es, aparte de la presentación inicial, que muy probablemente por la forma en que debutan estos tumores, pues no podemos respetar la mama contralateral. Entonces, en este caso, pues aunque tengamos que entrar hacia el otro lado, tenemos que agarrar perfectamente bien la enfermedad inicial y no hacer esto. Esto es una paciente mastectomizada con un cáncer inflamatorio que, como podemos ver, es la pared torácica. Aquí está descubierto. Esta precisamente es una zona que no se irradió y por supuesto va a ser futura área de recurrencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar perfectamente bien como la parte técnica de nuestra especialidad que tenemos que lograr para poder tener una buena respuesta. En cuanto al bolus, se ha evaluado qué utilidad puede tener en las mujeres mastectomizadas. Hasta la fecha se sabe que no todas las mujeres mastectomizadas van a beneficiarse de un bolus. De hecho, en este estudio pues se analizó a pacientes en quienes solamente se les dio o se les puso esa telita que les mostré hace rato en la cicatriz versus a las que se les puso toda la tela en la pared torácica. Como pueden ver, la respuesta es exactamente la misma, las pacientes recaen exactamente igual, pero la diferencia la hace la agresividad del tumor. Y en las pacientes con cáncer de mama inflamatorio, aquellas que son tratadas con bolus y con una sobredosis a la piel y escalamiento, como ya lo vimos, son las que se benefician de una mejor respuesta con nuestra modalidad de tratamiento. ¿Quiénes van a ser en especial esas mujeres con cáncer inflamatorio que se van a beneficiar? Aquellas que tengan invasión linfovascular y aquellas que van a tener principalmente una toxicidad cutánea importante, pero que tenemos que tratar de que la paciente no deje el tratamiento o no se corte por la toxicidad grado 2 o grado 3 que tengamos. Tenemos que alentarla a terminar el tratamiento. Pues bien, algo que podemos concluir de esta manera es que el diagnóstico clínico es el principal, pero también la confirmación histológica es importante. Patología es nuestra principal aliada para poder dar un tratamiento adecuado, que la invasión microscópica de la piel no se requiere para hacer el diagnóstico, que para eso tenemos nuestro criterio clínico, y que idealmente debemos intentar la quimioterapia neoadyuvante. Se ha dicho que en caso de que las mujeres progresen o que no mejoren, pues intentar una segunda línea si hay pobre respuesta. Se pudiera agregar RTO preoperatoria, pero dependiendo del contexto clínico, y definitivamente llevar a las pacientes a mastectomía radical modificada, posteriormente ir a hormonoterapia versus alguna terapia biológica en caso necesario, y nosotros definitivamente administrar la radioterapia adyuvante. Por último, hasta la fecha el fraccionamiento ideal no se sabe. El uso de bolus, pues aunque no se ha demostrado en todos los estudios que funcione, pues a ellas especialmente hay que darles el beneficio de la duda y poder utilizarlo siempre que tengamos una paciente así. Y la dosis total de radioterapia, que si es 60, si es 66, si es 70, no se ha establecido hasta la fecha, pero sabemos que de preferencia nos debemos de quedar en 66 grays y que el tratamiento de cada paciente pues debe ser individualizado, porque hasta la fecha no tenemos una guía que específicamente nos diga qué hacer en esta entidad específicamente. Gracias. La autora... Es que me hace que no está abierto. Me hace que no está abierto. Es que no está abierto. ¿No, verdad? No. Ah, ok. Ahí está. Es este. ¿Está? Sí. Listo. F5. Listo. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Poitevin por la invitación y a Cristian. Ahorita vamos a ver la parte que nos va a hacer pensar por qué es tan difícil tratar el cáncer inflamatorio de la mama. Lo histológico, yo sé que es a veces muy básico, pero en este caso, como es algo muy obvio el diagnóstico de patología, en este caso, el enfoque que se le va a dar a esta plática es básicamente en aquellas cosas moleculares que muchas veces no queremos ni siquiera meternos en esa madeja, ¿no?
Pero, como conocen, y esto es lo que usualmente van a encontrar en los libros, etcétera, para el diagnóstico necesitamos a veces lo que llaman confirmación histológica, pero actualmente para hacer el diagnóstico de carcinoma de mama inflamatorio, a veces la toma de muestra no nos va a permitir encontrar esas células neoplásicas dentro de los vasos linfáticos, y eso no quiere decir que no se trata de un carcinoma inflamatorio. Hay veces que por muestreo no lo vamos a encontrar, entonces eso no lo excluye. Como pueden ustedes observar, lo que nosotros vamos a encontrar no es un carcinoma infiltrante como tal, haciendo un nódulo, haciendo una bola, haciendo lo que usualmente encontramos, es decir, un tumor con cierta proporción, cierto tamaño, etcétera. Aquí es una infiltración difusa y en su mayor parte hacia los vasos linfáticos. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en la biología molecular del cáncer inflamatorio de la mama? Fácil, se han hecho muchísimos estudios para determinar, o sea, cuál es realmente las vías o la vía que sigue el carcinoma inflamatorio para generar lo que hace en las pacientes. O sea, ¿por qué es tan difícil tratarlo? ¿Por qué es tan difícil controlarlo? Y esto se debe a muchísimas cosas. Algunas veces, algunos autores quieren decir que el cáncer de mama inflamatorio es una enfermedad completamente distinta, y otros dicen que en realidad es un espectro de lesiones genéticas que nosotros vamos a encontrar, o de alteraciones genéticas dentro de una misma lesión, pero con diferentes expresiones. Entonces, ¿cuáles son las principales características moleculares o biológicas del carcinoma de mama inflamatorio? Uno, mayor frecuencia de la fracción mayor presencia de la fase S de ciclo celular, que son lesiones de muy alto grado, casi siempre son aneuploides, son negativos, como mencionaban previamente, para receptores de estrógeno, etcétera, pero pueden tener una expresión baja y estos son difíciles de tratar, ahorita vamos a ver por qué. Hay una sobreexpresión de HER2, hay mutaciones de P53, sobreexpresión de ciertos factores como angiogénicos, bronquiogénicos, prolinfangiogénicos, etcétera. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos acostumbrados a la clasificación molecular del cáncer de mama. Entonces, aplicar la clasificación molecular del cáncer de mama al carcinoma inflamatorio, ahorita vamos a ver que vamos a complicar un poquito las cosas, pero espero ayudarles a despejar sus dudas. Sabemos que la sobreexpresión del HER2 en este tipo de tumores puede llegar hasta un 60% en comparación con aquellos que no lo tienen. El receptor de estrógeno y progesterona puede ser negativo hasta en un 83% de los casos. Sin embargo, si nosotros vemos que nuestro tumor es negativo o tiene una expresión muy baja de receptor de estrógenos, esto a veces es falso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos encontrando el receptor de estrógenos prendido como nosotros podríamos encontrarlo con la inmunistoquímica, pero esto no quiere decir que no siga activo. O sea, simple y sencillamente la parte superficial que nosotros estaremos esperando dentro del núcleo que está expresándose, no se va a expresar, pero se ha encontrado que esta proteína GPR30 puede estar positiva en aquellos casos que son receptor de estrógenos negativos, y al expresar esta proteína, nosotros sabemos que esto va a asociarse a un estímulo del receptor de estrógenos sin que este sea positivo. Entonces, realmente no es un verdadero negativo para el receptor de estrógenos. Este es un estudio que les quise poner porque yo creo que existen muchísimos perfiles genéticos actualmente. Sin embargo, hacer un perfil genético del carcinoma de mama inflamatorio es, pues, digamos, muy difícil. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no hay muchos estudios al respecto. La mayor parte de los casos son casos o series de casos de 20, 50 casos para este tipo de estudios moleculares. Sin embargo, en este estudio que se hizo en el 2013, es un estudio que se hizo en 3 países, fue Bélgica, Estados Unidos y Francia, se juntaron aproximadamente 500 pacientes. Entonces, de estos, como nosotros podemos ver, encontramos 137 carcinomas inflamatorios contra 252 pacientes sin carcinomas inflamatorios clasificados como localmente avanzados. Entonces, a este estudio se le hizo muchísimos análisis, ahorita vamos a verlos. Las limitantes o la justificación para realizar este estudio en 3 países es porque los criterios, como les digo, hay veces que no son muy estrictos. El número de genes semejantes, cuando ustedes comparan todas las series que están sueltas dentro de la literatura, si ustedes las quieren comparar van a ser genes muy distintos y únicamente tienen muy pocos de los cuales están expresados en común. Otra es que hay una falla en la correlación de la expresión de estos genes
que nosotros encontramos alterados con la verdadera actividad de ese gen o de la proteína de ese gen dentro de las vías de señalización. Y como les menciono, los estudios, aparte que son muy heterogéneos, las poblaciones son diferentes, las plataformas utilizadas para realizar estos estudios a veces son muy distintas. Entonces tenemos como un mar de cosas que no nos ayudan a realmente ir hacia una vía para encontrar lo que es el carcinoma inflamatorio desde un punto de vista molecular. Para complicar las cosas, estos 37 pacientes están en etapas muy semejantes, se quisieron poner lo más homogéneo que se pudiera. Sin embargo, nosotros en las firmas genéticas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Acuérdense que nosotros en las firmas genéticas lo que queremos encontrar es genes que están apagados y genes que están sobreexpresados. La disminución de la expresión de algunos genes no quiere decir que sea mejor o peor. Esto es como una balanza entre cada uno de estos genes. Entonces, se definieron principalmente en el grupo de 137 pacientes 4 grupos. Estos grupos, aparte de todo lo que estamos viendo de estos genes, ellos quisieron meter dentro de todo este bagaje de perfil molecular, encontrar la relación con la clasificación molecular de cáncer de mama. Entonces no se conformaron con ver cuáles genes están expresados en cáncer de mama inflamatorio, sino que además querían saber si el hecho de que sean luminal A, luminal B, claudina, HER2, etcétera, tenía algo que ver con el comportamiento biológico de estos pacientes. Y se demostró que realmente sí existe una relación. De hecho, todos estos están basados únicamente en la expresión o en la clasificación molecular de cáncer de mama. Dentro de los no inflamatorios, que fueron 252 pacientes, encontramos 6 grupos relacionados a la clasificación molecular. Pero ¿por qué es tan heterogéneo o por qué es tan diferente el cáncer de mama inflamatorio contra el no inflamatorio? Uno, tenemos una muestra más grande, obviamente, de carcinoma no inflamatorio contra el inflamatorio, y encontramos que los genes están compartidos. En el análisis que se hizo ya combinando la presencia de los dos grupos, encontramos que hay 7 grupos principales. ¿Cuáles son estos? Los que nosotros conocemos habitualmente. Entonces, se separan completamente el luminal A, el luminal B, el normal, o llamado normal, el basal, el HER2 y el rico en claudina. Pero dentro de los subtipos moleculares, lo más interesante de este estudio es que nos demostró que las diferencias más significativas dentro de todo este análisis es que el carcinoma de mama inflamatorio la mayor parte de las veces va a ser luminal A en un muy poco porcentaje de los casos, como mencionamos, es decir, los receptores de estrógeno y progesterona van a estar muy elevados, nada más en el 19% de los casos, y a diferencia del carcinoma de mama no inflamatorio, va a estar bastante elevado, es decir, lo que nosotros usualmente vemos. Y que el HER2 enriquecido a su vez va a ser un comportamiento completamente distinto. Entonces, nos está diciendo el análisis que, aunque tengamos un carcinoma de mama inflamatorio, lo que nos va a interesar a nosotros es cuál es la clasificación molecular del tumor que estamos viendo. ¿Por qué? Porque aparte de la clasificación molecular, ahorita vamos a ver que existen diferentes vías de activación de estos genes. Entonces, dentro del estudio que se hizo, que es un estudio muy grande, se vieron 19 vías de activación. O sea, hay muchísimas vías de activación, pero ellos se enfocaron en 19. 12 de estas vías eran distintas entre el carcinoma de mama inflamatorio y el carcinoma no inflamatorio. Dentro del inflamatorio predominaban 8 de ellas, es decir, las vías de señalización que predominaban para el inflamatorio son HER2, CEMIC, RAS, factor de necrosis, interferón gamma, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, etc. Entonces, estos 8 grupos o estas 8 vías de señalización predominaban uno sobre el otro. ¿Qué otros hallazgos tenemos? Encontramos que se analizaron un total de 2.743 genes que se expresaban dentro de este grupo de pacientes. Estamos hablando nada más de 500 pacientes. Entonces, de estos grupos ya existen muchas firmas genéticas. Entonces, dentro de estas firmas genéticas, ¿cuáles sondas son las que nosotros podríamos utilizar para decir que existe un carcinoma de mama inflamatorio contra uno que no es?
Entonces, se seleccionaron únicamente 491 sondas que ya habían estado validadas previamente, y de estas validadas fueron específicas para carcinoma de mama inflamatorio 79 únicamente. Es decir, nuestro grupo se reduce únicamente a 79 sondas que nos pueden ayudar a decir si se trata de un carcinoma inflamatorio o no. A pesar de que se encontró que el diagnóstico, o sea, que sí era significativa la diferencia con estas 79 sondas, para variar se aplicó la misma sonda, pero para los carcinomas no inflamatorios. Y se vio que se expresaban también múltiples genes dentro de estas mismas sondas. Entonces, no son 100% específicos, es decir, tenemos nosotros un solapamiento, o están sobrepuestos los genes que están activados y que están silenciados dentro del carcinoma inflamatorio y el no inflamatorio. Pero se depuraron estas, y como mencionaba ahorita el doctor, existen una cantidad interminable de vías de señalización dentro del cáncer de mama inflamatorio. Entonces, si ustedes, bueno, ahorita no se distingue muy bien de hecho, pero la imagen que mostraba el doctor ahorita eran todas estas vías juntas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que estamos ante una neoplasia que es completamente heterogénea, que es una neoplasia extremadamente rara, bueno, no es extremadamente rara, pero es rara, es difícil de tratar, tiene una heterogeneidad impresionante y aparte, obviamente, su tratamiento va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo controlas una vía que tiene miles de vías que lo pueden ayudar a volver a surgir? Entonces, lo que nos quieren decir en este estudio es que existen dos vías principales, es decir, la señalización, la función y las redes regulatorias eran lo que ellos querían saber para poder encontrar algún lugar por donde podríamos atacarlo. Entonces, se vio que la señalización está caracterizada por una activación de NF-kappa beta, con todas las vías que esto envuelve, que se relaciona con la expresión del receptor de estrógenos. Y los hallazgos, también otro, que la vía que lo regula, la principal vía que lo regula, es la vía del factor de crecimiento tumoral beta. Entonces, estas dos vías son las vías principales de señalización y de regulación del cáncer de mama inflamatorio, con todas sus otras puntos, ¿no? Entonces, en conclusión de este estudio, existe un perfil genético que nos disminuye muchísimo las vías de señalización y activación específicas que permitirían desarrollar blancos terapéuticos. Sin embargo, como ya vimos, pues esta es un poco difícil debido a que tenemos múltiples genes que pueden expresarse. Separa completamente los luminales A de los HER2 o los HER2 enriquecidos. ¿Por qué? Porque su comportamiento biológico es completamente distinto. Y los luminal A casi no son frecuentes dentro del cáncer de mama inflamatorio. De los estudios previos con reporte, se decía antes que el 18% de los genes presentes dentro de las ondas específicas era únicamente lo que podíamos encontrar. Sin embargo, en este estudio únicamente el 3% es específico para el cáncer de mama inflamatorio. Entonces, por lo tanto, existe una regulación a la baja del factor de crecimiento tumoral beta que previene la proliferación de las células neoplásicas. Sin embargo, aquí, por eso encontramos que existe una presencia muy baja de luminal A en el carcinoma inflamatorio y además por eso también es más difícil tratarlo. Se activan otras vías dentro de las señalizaciones, etcétera, pero esto es lo que quiero que se queden más bien. Esto ya es más digerible, ese es un estudio muy grande. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿Por qué el P53 está elevado? Pues simple y sencillamente porque nosotros estamos alterando el ciclo celular. Entonces, la mutación se asocia a la progresión tumoral, respuesta reducida a quimio y mayor agresividad y pobre pronóstico. Sin embargo, esta mutación está presente en el 57% de los casos comparados con alrededor del resto del carcinoma no inflamatorio. Entonces, estos resultados fueron confirmados por el MD Anderson, donde se demuestra que la sobrevida libre de enfermedad es de 35 contra 55% de aquellos que eran inflamatorios contra no inflamatorios. Otros marcadores que podemos encontrar es la expresión de E-caderina. Nosotros sabemos que si expresa E-caderina, entonces automáticamente pensamos en un carcinoma ductal que tiene factores de adhesión y que por lo tanto puede no ser tan agresivo, etcétera. A diferencia de lo que conocemos de la E-caderina,
la pérdida de la expresión de la E-cadherina se supone que aumenta la proliferación y la metástasis del tumor. Sin embargo, a nivel del carcinoma inflamatorio, esto digamos que está al revés. Aquí hay una sobreexpresión de E-cadherina y que nos va a condicionar esta expresión de E-cadherina. La expresión de E-cadherina se va a asociar en el carcinoma inflamatorio con una sobreexpresión. Esta sobreexpresión, a su vez, va a asociarse a una sobreexpresión de un gen disfuncional de MUC1, que es una mucoproteína, y esto a su vez va a alterar la unión con la E-selectina, que esta E-selectina nos va a permitir, digamos, que se vaya el tumor a todos lados. Por lo tanto, vamos a tener una neoplasia que es, digamos, que se une entre sí, entre sus células, por eso es muy cohesiva y por eso lo encontramos dentro de los vasos linfáticos. Y por eso vamos a tener formaciones esferuloides, que son las que encontramos dentro de los linfáticos, y por lo tanto vamos a tener mayor capacidad de metástasis. Otro de las moléculas que hablaban hace rato es que de esta proteína, que es un homólogo del RAS. Entonces, esta sobreexpresión de la proteína está presente aproximadamente en un 90% de los casos, pero no se sabe realmente si es una amplificación o una mutación con ganancia de función. Se ha demostrado que esto coincide con la inhibición de la proteína 3 de la vía de señalización inducible del Wnt, que esto, o sea, ustedes oyen expresión de Wnt y eso quiere decir que es malo, ¿sí? Es básicamente lo que les quiere decir. Entonces, como lo tenemos sobreexpresado, también podría ser otra forma de blanco terapéutico, como mencionaban anteriormente. Tenemos que tomar en cuenta los factores angiogénicos o linfangiogénicos, y esto es muy importante porque estos también son parte del blanco terapéutico dentro del carcinoma de mama inflamatorio. Entonces, el 62% de los carcinomas de mama inflamatorios expresan a nivel estromal el factor de crecimiento vascular endotelial. Tenemos expresión de otros muchos marcadores, sin embargo, encontramos también que, como les mencionaba previamente, uno de los factores más importantes es este. ¿Por qué? Porque el factor NF-kappa beta, nosotros sabemos que va a generar inmortalidad, va a generar inflamación, va a generar angiogénesis, se van a potenciar los otros marcadores que ya vimos previamente, y aparte vamos a tener una proliferación, etcétera. Entonces, todas estas vías, que más o menos les puse como 5 o 6 de los que están más estudiados, van a originar que nuestro tumor sea una lesión muy heterogénea, que sea una lesión muy agresiva, que sea una lesión muy difícil de tratar, porque por más que se le ataque por muchos lados, muchas veces no va a responder. Las respuestas patológicas varían muchísimo. Se ha visto que si se le agrega blancos terapéuticos contra el factor de crecimiento vascular endotelial, aumenta muchísimo la respuesta patológica. Sin embargo, no encontramos una respuesta patológica más del 60%, si mal no me equivoco. Entonces, sigue siendo un tumor muy heterogéneo y muy agresivo, y que amerita literalmente meterse y encontrar miles de vías y miles de desarrollos de blancos terapéuticos para poder bloquearlo. Esta es otra de las proteínas, pero esta está más bien en estudio. Esta es una proteína que es parte de una superfamilia de transcripciones. Se supone que es negativo en el carcinoma de mama normal, bueno, en la mama normal. Se encontró presente en el 21% de las hiperplasias, 46% de los carcinomas in situ y 81% de los carcinomas invasores. Esto se vio en 34 mamoplastías contra 270 pacientes con tumor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que se coexpresa con el carcinoma invasor y aparte se coexpresa o se relaciona con HER2 y con un KI alto. ¿Qué es lo que quiero que se queden? Yo sé que es extremadamente denso, pero el carcinoma de mama inflamatorio es una lesión extremadamente heterogénea. Yo sé que nuestro ideal sería que nuestros pacientes pudiéramos encontrar una proteína mágica que nos bloqueara muchas cosas, pero en este caso, el carcinoma de mama inflamatorio es como que un subtipo completamente distinto al que nos enfrentamos normalmente o a los que estamos acostumbrados a lidiar con. Entonces, esto nada más es un ejemplo de lo que podemos encontrar dentro del cáncer de mama inflamatorio. Si ustedes, no sé, quisieran desarrollar algún blanco terapéutico, tienen una cantidad impresionante de marcadores que pueden utilizarse. Entonces, no sé, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ¿verdad? Muchas.
Pues muchas gracias a los participantes. Tenemos unas preguntas del público de internet. Daniel de Luna nos pregunta: ¿qué utilidad se espera en un futuro ante la aplicación de Oncotype y o MammaPrint, sobre todo hablando en mutaciones familiares de BRCA en la población mexicana? El que sea, el que quiera. ¿Qué utilidad se espera en un futuro ante la aplicación de Oncotype y o MammaPrint, sobre todo hablando en mutaciones familiares de BRCA en la población mexicana? Yo creo que en cuestión de cáncer de mama inflamatorio, la utilización de estas valoraciones genéticas no tiene mucha cabida, porque a fin de cuentas todas estas pacientes van a recibir quimioterapia en algún momento de su tratamiento, de preferencia de manera neoadyuvante. Entonces, el realizar la mutación genética como tal en el tumor, porque a fin de cuentas MammaPrint y Oncotype detectan la mutación en el tumor, no a nivel sistémico, no en la paciente como tal, no tendría mucha cabida. Lo que sí valdría la pena es probablemente en las pacientes que tengan, que sean jóvenes o que tengan esos factores de riesgo para un síndrome familiar de cáncer de mama y ovario, bueno, sí hacerles la detección de BRCA1, pero no al tumor, sino más bien a nivel sistémico. Sí, gracias. Otra pregunta de Alejandra Jiménez: ¿cuál es la frecuencia de bilateralidad en el carcinoma inflamatorio? De hecho, es muy baja, pero lo que sí hace unos minutos comentábamos es que hasta un 70% de las pacientes con cáncer inflamatorio de mama progresan y se extienden no nada más a la otra mama, sino que hacen tórax en coraza e incluso hacen cutáneos hacia la espalda. Entonces, por eso la necesidad de la quimioterapia neoadyuvante. Gracias. Y Daniel de Luna pregunta: ¿existe algún tiempo recomendado por oncólogos sobre iniciar una reconstrucción mamaria postmastectomía? Sobre todo porque en un punto de vista reconstructivo se puede llegar a introducir ampliadores mamarios inmediatamente concluida la mastectomía con un transoperatorio de bordes negativos. Bueno, ese es un tema un poquito diferente, pero el tiempo ideal para la reconstrucción depende de la técnica que se vaya a utilizar. Actualmente estamos hablando de que la mayoría de los cirujanos realizan ya algo que se llama DIEP, una reconstrucción basada en la arteria hipogástrica. Entonces, la mayoría de esas pacientes pueden ser irradiadas posterior a esa reconstrucción. No así cuando las pacientes van a ser sometidas a reconstrucción tardía. Entonces, actualmente pues sabemos que, querramos o no, toda paciente que debe de reconstruirse tiene que esperarse por lo menos un año a que se encuentre libre de enfermedad y sobre todo que la piel, si es que fue irradiada, se encuentre en mejores condiciones. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sí. Ahí le llevan el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, felicitarlos por sus ponencias. Quiero comentar, me llama la atención esa respuesta completa patológica para mí tan alta de 60-65% en un carcinoma de mama inflamatorio. Cuando el objetivo principal en este subtipo, como ya lo comentaron, un subtipo de la etapa 3B, es el control local o locorregional, ya ni siquiera sistémico. Esperamos que con la quimioterapia, cuando hacen una buena respuesta, también tengamos una disminución en la recurrencia a distancia. Pero bueno, me llama la atención eso. Y la pregunta sería, ¿cuál sería o cuál es la secuencia de un paciente que llega con un cáncer mama inflamatorio, como se mostró en la imagen, y que, bueno, hay que darle quimioterapia, y si falla, le damos una segunda línea de quimioterapia, nos vamos a radioterapia con esa extensión del volumen tumoral, pese a esa técnica que mostró la doctora Bolus, pasa a esa paciente, o le damos una segunda línea de terapia, de quimioterapia, y si hace respuesta completa
¿qué sigue? O sea, le damos respuesta completa, le seguimos con la radioterapia, nos espera, amerita la radioterapia adyuvante, porque al final del día el tratamiento hoy por hoy es un manejo multimodal y eso es lo estándar. Bueno, Hay que notar que la mayoría de las series de pacientes tratadas con cáncer de mama inflamatorio no llegan a veces a 100 y que esas son las series que son las que tienen las respuestas patológicas completas de 60 a 70%, que por eso hacemos énfasis en que la muestra no era muy grande. De hecho, las series que son mayores a 100 pacientes, la respuesta no sobrepasa el 50%. Yo creo que es algo que tenemos que analizar porque pues no es una entidad muy frecuente. Entonces como que tenemos que quedarnos con lo que vemos nosotros y la poca respuesta que nuestras pacientes tienen. Creo que ahorita se va a resolver la cuestión de la quimioterapia, pero en la cuestión de radioterapia, si la paciente progresa, no es una paciente que o que nos van a mandar ustedes a radioterapia. No podemos nosotros tratar semejante campo de radiación porque no podemos irradiar además de mamaria interna a alguna otra zona. Lo que sí tenemos que saber es que no todas las pacientes que hacen enfermedad metastásica como tal o enfermedad ganglionar a distancia la podemos tratar como paciente paliativa o paciente metastásica porque hay áreas que podemos cubrir con radiación. Si la paciente alcanza una respuesta patológica completa, lo ideal es que se vaya a mastectomía y después la irradiamos. Hasta ahorita no hay paciente con cáncer de mama inflamatorio que pueda quedarse, por ejemplo, con una cirugía conservadora. Y eso creo que estamos en acuerdo pues todos. Pienso que podemos agrandar un poquito esta respuesta diciendo que actualmente el carcinoma inflamatorio se trata como cualquier cáncer localmente avanzado, como se dijo y se repite. Tiene que ser quimioterapia adyuvante, cirugía y radioterapia. Pero el asunto al que nos enfrentamos, que es el más grave, es que la quimioterapia no siempre los pacientes responden. Y entonces, ¿qué es la opción que se les da? Radioterapia. En el paso que debe seguir cirugía, muchas veces tenemos que utilizar radioterapia. Y eso es lo que probablemente usted esté queriendo decir. Si no tiene los pasos que normalmente seguimos, pues tenemos que cambiar a otro paso porque lo que necesitamos también es un control local. Entonces, esa radioterapia es la que puede ayudar a la paciente. Y hablando acerca de lo que ya se habló, quimioterapia más radioterapia al mismo tiempo no es el estándar, pero es a lo que vamos, es lo que se está tratando de utilizar ahora, haciendo una quimioterapia radiosensibilizante. Tenemos otras dos preguntas. Del doctor Pascual Orozco, ¿qué tan común es que inmunohistoquímicamente sea triple negativo esta entidad y esto es de peor pronóstico para la paciente? En realidad, por inmunohistoquímica podemos encontrar que un gran porcentaje del carcinoma de mama inflamatorio puede llegar a ser triple negativo. Digamos que es muy comparativo el porcentaje del carcinoma triple negativo con el HER2. El luminal A y el luminal B casi siempre quedan de lado y por inmunohistoquímica pues obviamente que lo podemos encontrar. Gracias. Y el doctor Ramírez pregunta, ¿hay firmas genéticas o genómicas en población mexicana para valorar un tratamiento personalizado? Pues está en vías de publicación y está en análisis, pero existe un panel genético, se llama ISPANEL, que lo lleva a cabo, el doctor Enrique Vargas, Cintia Villarreal, en conjunto con el doctor Jeffrey Weitzel del CIRFU, y pues apenas está en proceso de investigación. Sabemos que hay pacientes, sobre todo en la entidad federativa de Puebla, que tienen polimorfismos que confieren per se una mayor agresividad, sobre todo en mujeres jóvenes, y son tumores triple negativos. Entonces, apenas está por publicarse el Lancet de este panel. No podemos decir más. Claro. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia?
A mí me gustaría que cada uno de los panelistas nos dijera un mensaje para llevarnos a la casa de esta enfermedad. Pues que tratemos de evaluar a las pacientes lo más tempranamente posible, sobre todo, sabemos que los que trabajamos en la institución de asistencia pública difícilmente podemos tener radioterapia tan rápido como actualmente sucede en hospitales privados, pero en especial en las pacientes con cáncer de mama inflamatorio deberían ser prioridad por la posibilidad tan alta que existe de progresión. Entonces, es nuestro deber no dejar que pasen más de 2 semanas para que inicien el tratamiento y pues no olvidar que estas pacientes no se tratan con 50 veces 25, sino que idealmente, si la toxicidad lo permite, tenemos que estar en los. Doctora Claudia. Yo que les puedo decir que no estamos ante una enfermedad extremadamente pero que debe de tratarse basado únicamente en la expresión de los receptores hormonales, el HER2 y el Ki67 actualmente. O sea, dentro de la clasificación molecular ese debe ser el enfoque del tratamiento y pues posteriormente obviamente hacer lo que se debe clínico, ¿no? Como tal. Pero hay que tomar en cuenta que a pesar de que sea un fenotipo de carcinoma inflamatorio, debe de tratarse basado en la expresión de sus receptores hormonales HER2 y el KI. Gracias. Pues yo nada más agregar que en cuestión de quimioterapia, pues los pacientes deben de recibir de preferencia toda la quimioterapia antes de dar un tratamiento local, porque la respuesta patológica completa es lo que realmente les va a conferir un mejor pronóstico. Mucha gente he visto que da la parte de antracíclicos, después lo opera y después les da una adyuvancia con taxanos de preferencia, y si la paciente está respondiendo adecuadamente, pues darle toda la quimioterapia, la parte de antracíclicos y taxanos, antes de darle el tratamiento local a las pacientes. Muchas gracias. El doctor Sinué tiene unas palabras. Muchas gracias, doctora Pointevin. Realmente fue muy enriquecedora la sesión, gracias a los ponentes, sin duda de gran nivel. Y déjenme decirles que el día de hoy, otra vez, volvimos a romper el récord de audiencia. Tenemos registrados 273 asistentes virtuales, más 50 que están aquí en sala. Así que esta idea que en su momento la doctora Pointevin llevó aquí o trajo aquí a la Asociación Mexicana de Mastología, pues realmente ya está rindiendo sus frutos, y bueno, esto se lo damos a usted, doctora. Así que yo, déjenme comentarle que tuvimos visitantes de Nicaragua, Argentina, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y de todos los estados de la República Mexicana. Aprovecho para hacerles la invitación al 13º Congreso Nacional e Internacional de Mastología del 17 al 20 de agosto en el año 2016 en Querétaro. Y les comento que también vamos a tener un simposio sobre cáncer de mama en la ciudad de Oaxaca, que va a ser transmitido también por internet. Gracias a todos y buenas noches.